ni la oposición, ni los partidos políticos. Esa es una parte. Una parte es efectivamente la detención de los estudiantes que han estado en la calle, así como las detenciones arbitrarias de Leopoldo López, del alcalde Antonio Ledesma, el asesinato de muchas personas, incluso la detención arbitraria y que finalmente murió en forma extraña de Rodolfo González hace un mes, incluso la muerte de Franklin Brito, que duró más días en huelga que el propio Gandhi y que fue secuestrado y llevado al hospital militar, y a pesar de que alertamos que no saldría vivo del hospital militar, fue asesinado. Pero la violación de derechos humanos es mucho más allá en cuanto a los derechos políticos. Por ejemplo, a raíz de la extraña muerte de Chávez, comenzó una gran persecución contra una serie de chavistas disidentes que estaban en contra del régimen de Nicolás Maduro, que han sido asesinados, jefes de colectivos asesinados el mismo día que arrancó las protestas del 12 de febrero del año pasado, y que asesinan a dos líderes estudiantiles como Basil y Redman. Fue asesinado en la propia frente a la fiscalía el jefe de los colectivos chavistas el 12 de febrero, y han sido asesinados todo el comando del colectivo 5 de marzo, que estaban preparando una enorme protesta del chavismo contra el gobierno de Maduro, y comenzó ese rechazo a las políticas de Maduro a partir de la extraña muerte de Chávez. Han sido detenidos. Hubo muchos chavistas que en las elecciones de alcalde fueron candidatos fuera del PSV y están detenidos, otros perseguidos y asesinados, de tal manera que no es solamente violación de derechos a los que formamos parte de la resistencia, también hay persecuciones y detenciones a dirigentes sindicales. En Guayana, en la metalurgia, hay 3 dirigentes sindicales. Hay tipos que han sido dirigentes sindicales del chavismo que han sido perseguidos y también reprimidos, y otros asesinados. De tal forma que este problema de los derechos humanos es mucho más amplio. E incluso, vale la pena también recordar lo que acaba de decir Helen. Las Naciones Unidas se preocupó el año pasado porque en Ucrania hubo 6.000 muertos. En Venezuela, imagínense ustedes un estadio de fútbol, de esos que hay en Brasil, de 25.000 personas, fanáticos, viendo un partido de fútbol, que en vez de fanáticos, de cadáveres. Eso fue lo que hubo el año pasado en Venezuela. Un estadio de fútbol de 25.000 muertos por el AMPA, un AMPA armada por el régimen durante estos 15 años. Ahora imagínense ustedes por un momento, no un estadio de 25.000 personas, sino 10 estadios de fútbol, que es la cuota, que la cifra oficial en estos 15 años, de más de 200.000 muertos por parte de un AMPA oficial. Eso es lo que existe en Venezuela. Ahora, yo quiero explicar el porqué. ¿Por qué ocurre esto? Antes de hacer la propuesta. ¿Por qué ocurre? Tú tienes un porqué. Esto no es solamente que es un régimen criminal, claro que lo es. El propósito es que Nicolás Maduro es un agente de un complot internacional contra nuestro país. Nosotros, lamentablemente, me duele decirlo, hemos perdido la República. Venezuela hoy tiene dueño. El gobierno de Cuba, de Raúl Castro y de Fidel, son los dueños. Tienen 170.000 agentes cubanos que son los que dirigen la policía y los que han incorporado las nuevas técnicas de persecución y de tortura en Venezuela. El gobierno de China, bueno, ya debe haber aproximadamente 3 millones de chinos, de los cuales muchos son también soldados, que se han adueñado de la faja petrolífera, del oro, de las minas de oro, de hierro, que le han otorgado buena parte del territorio de Guyana, al igual que el gobierno de Brasil, que tiene buena parte del territorio de Guyana en reclamación. Nosotros perdimos la República y además existe la explotación del uranio por parte de Rusia y de gobiernos islámicos. De tal manera que el propósito de toda esta política represiva, en una circunstancia en la cual hemos perdido la República,
es para provocar un éxodo. Y ya se han ido 2 millones de venezolanos. Y no tengo dudas que si no provocamos un cambio y una transición en Venezuela, no serán 2 millones, sino varios millones más de venezolanos, y en la cual ellos van a quedar con el control total de un país que tiene toda la riqueza del mundo. Hasta la FARC de Colombia tiene el control de parte del Amazonas y explota el contable. Todos los metales preciosos. Y Nicolás Maduro le entregó nada más y nada menos que el presidente de China el mapa geológico de Venezuela y eliminaron el Ministerio del Ambiente para poder explotar la riqueza. Ese es el problema que tenemos en Venezuela. De tal manera que no se trata simplemente, que ya es un tema, y yo agradezco, ¿verdad?, a la diputada Cecilia Chacón, a las diputadas de Argentina, que se hayan preocupado por la suerte de Venezuela. Nosotros le queremos hacer una propuesta continental, una propuesta que de esta reunión y otras que van a surgir en el transcurso de la cumbre, que fijemos un día en este año para que los pueblos de América Latina levanten su voz, no solamente por la situación de Venezuela, porque este problema se reproduce en Brasil, se reproduce en Argentina, se reproduce en la mayoría de los países de América Latina, en Ecuador, en Colombia, por supuesto en Cuba. Bueno, un día de protesta continental y que organicemos una agenda de problemas por la cual la gente de Perú o de Brasil o Argentina pueda al mismo tiempo luchar con el pueblo de Venezuela. No olvidemos que el crimen, por ejemplo, de Argentina del fiscal Nisman es un paralelo histórico con el crimen del fiscal Danilo Anderson en Venezuela, que también iba a imputar a Hugo Chávez por los acontecimientos del 11 de abril. Tenemos tantas razones para unirnos. Ustedes se imaginan que por primera vez de esta cumbre valdrá la pena que, independientemente que sabemos que no vamos a ser oídos, pero nosotros que formamos parte de esta 7ª cumbre de los pueblos de América, podemos escuchar que nuestra voz se escuche, que nuestro planteamiento corra como el viento. Y como dijo Helen, que Dios proteja a nuestros pueblos de América frente a esta estalinismo y autoritarismo que corroe en cada uno de los países y donde nadie está a salvación. Y es la hora realmente de que podamos hablar con toda la claridad y provocar cambios verdaderos, como lo establece la propia estatutos de la OEA y los convenios de las Naciones Unidas. Se va un secretario general, el cancerbero del infierno de Dante, el señor Insulza, que tiene cuerpo de dragón y cabeza de perro como el cancerbero del infierno, y se va con mucha pena y sin ninguna gloria. El señor Insulza, que siempre que colocó 2 tapones de oído para que la Comisión de Derechos Humanos no fuera realmente a Venezuela. Muchas gracias.